En este capítulo voy a mostrar cómo se parece ahora el servicio o el memorial de la cena señorial o la Santa Cena o cena dominical, como se le llama, se parece al catolicismo romano. La cena señorial, la cena dominical o Santa Cena, ¿tan a menudo o cada tanto? Vamos a ver qué dice el texto. A ver si, como se está haciendo en la mayoría de los círculos evangélicos en el cristianismo moderno, cómo se está haciendo memoria de la muerte del Señor hasta que Él venga. Debería partirse un pan y una copa tan a menudo como fuera posible, pues es un memorial del sacrificio de Jesús en la cruz hasta que Él venga, no una vez por mes o cada 2 meses o más. Tan a menudo. El término griego que aparece en primera epístola a los Corintios 11:26, a ver qué dice. El término osakis, un adverbio traducido generalmente todas las veces, cuántas veces, no alcanza a transmitir la idea de asiduidad, es decir, la aplicación constante y continua de una acción. Como por ejemplo lo hace el inglés, as often as. En este caso la expresión tan a menudo es la que mejor cumple la exigencia de osakis. Ustedes pueden encontrar en la Biblia textual cuarta edición, luego también próximamente en la quinta, en la nota 115, pueden encontrar una breve explicación de esto. Osakis no expresa una limitación, sino repetición indeterminada y libre. Pablo escribe: haced esto todas las veces que bebáis, 1 Corintios 11:25, y luego, porque todas las veces que comáis, primera carta de Pablo a los Corintios 11:26. El sentido gramatical de osakis, la palabra osakis proviene de una idea distributiva. Cada ocasión en que ocurre, cuantas veces ocurra, no establece intervalos, calendarios, fechas sagradas ni restricciones litúrgicas. Pablo podría haber dicho una vez al año, mensualmente, en determinadas fiestas, pero el Espíritu inspiró una expresión abierta, tan a menudo. Esto implica continuidad natural dentro de la vida de la Iglesia. Lo importante no era la periodicidad exacta, sino la permanencia de la práctica. El énfasis apostólico no está en reglamentar la frecuencia mínima, sino en asumir que la cena ocurriría repetidamente. Osakis presupone recurrencia. Es una palabra incompatible con la idea de una práctica excepcional o rarísima. En otras palabras, Pablo escribe como alguien que espera que la Iglesia participe regularmente de la mesa del Señor. Tan a menudo como destruye la idea de monopolio ritual. La fuerza del término también golpea indirectamente la posterior institucionalización religiosa, porque no fija un lugar sagrado, no exige sacerdocio clerical, no impone un calendario jerárquico. La expresión deja la puerta abierta a una práctica viva y orgánica dentro de la comunidad. La cena pertenece al cuerpo del ungido, no al control de una élite religiosa. El problema moderno. Muchos sistemas eclesiásticos transformaron tan a menudo como en muy de vez en cuando. Pero el lenguaje apostólico apunta exactamente en la dirección opuesta. La expresión osakis transmite naturalidad y repetición. Cada vez que la comunidad comparte el pan y la copa,
proclama la muerte del Señor hasta que Él venga. Pablo no utilizó un término restrictivo, sino expansivo. El Espíritu Santo inspiró la palabra griega osakis todas las veces que, tan a menudo entonces. La cena del Señor no fue diseñada para ser un ritual distante administrado esporádicamente por una jerarquía, sino una práctica frecuente de comunión viva dentro del cuerpo del ungido. El problema que Pablo enfrenta en 1 Corintios 11 no era una iglesia que celebraba demasiado la cena del Señor, sino una que la celebraba mal. Una iglesia que celebraba mal ese recordatorio, ese memorial. Y justamente el texto deja entrever que la práctica era frecuente, integrada a la vida comunitaria regular. El gran contraste con muchos sistemas religiosos modernos es que transformaron la cena del Señor en un rito esporádico, ceremonial y controlado jerárquicamente, cuando en el nuevo pacto aparece como una práctica viva, una comunidad constante. Podemos desarrollar el capítulo desde varios ejes. La cena del Señor, de mesa cotidiana a ritual ocasional. El problema no era la frecuencia, sino la deformación. En la primera epístola a los Corintios 11, Pablo no reprende a la iglesia por participar demasiado seguido de la cena del Señor. De hecho, cada vez que se reunían a cenar, compartían el pan y el vino. La reprensión apunta a otra cosa: egoísmo, divisiones y humillación a los pobres. Pablo escribe: cuando pues os reunís, esto no es comer la cena consagrada al Señor. Es notable, ellos sí se reunían para comerla. El problema era que habían vaciado el sentido espiritual y comunitario de la mesa. La crítica apostólica jamás fue: no lo hagan tan seguido, resérvenla para ocasiones especiales, necesitan autorización sacerdotal, háganla 4 veces al año. Nada de eso habla el texto. Eso no aparece en el texto. La iglesia primitiva perseveraba en el partimiento del pan. En Hechos 2:42 se describe la vida normal de la comunidad. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan no aparece como un evento extraordinario, sino como parte del pulso cotidiano de la iglesia. Más adelante dice: partiendo el pan en las casas, esto lo hacían todos los días. Hechos 2:46. La cena consagrada al Señor sucedía en las casas, en comunidad, alrededor de una comida real, no dentro de una estructura ritual distante y clerical. La institucionalización enfrió la mesa. Con el paso del tiempo, muchos sistemas religiosos alejaron la cena del Señor de la vida comunitaria simple. La mesa dejó de pertenecer al cuerpo y pasó a ser administrada exclusivamente por una élite religiosa. Entonces ocurrió una transformación profunda, de comunión a ceremonia, de familia a ritual, de participación a observación, de mesa compartida a acto controlado, de frecuencia viva a calendario institucional. Lo que en el nuevo pacto era parte de la vida de la iglesia terminó reducido a una vez al mes, cada varios meses, o incluso unas pocas veces al año. Paradójicamente, el argumento usado muchas veces fue darle más solemnidad, pero en la práctica la distancia terminó produciendo frialdad espiritual y desconexión comunitaria. Todas las veces que, tan a menudo como, Pablo escribe,
tan a menudo entonces como comáis este pan y bebáis la copa, continuáis proclamando la muerte del Señor hasta que venga. La expresión tan a menudo supone repetición frecuente. No hay en el texto límite de periodicidad, calendario litúrgico, autorización jerárquica, ni indicación de escasez. La cena era una proclamación continua que anunciaba la muerte del Señor, recordada en el nuevo pacto en su sangre, reafirmaba la unidad del cuerpo y expresaba igualdad entre los creyentes. ¿Cuál era el verdadero escándalo en Corinto? El pecado de Corinto no era falta de reverencia litúrgica, sino destruir la igualdad del cuerpo. Mientras unos comían abundantemente, otros pasaban hambre. La mesa que debía manifestar unidad estaba reproduciendo diferencias sociales. Por eso Pablo afirma: o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a las que no tienen. La gravedad no estaba en la forma externa, sino en traicionar el sentido del cuerpo. Jesús no instituyó un ritual frío, sino una mesa. La cena del Señor nació en un contexto de mesa compartida. Jesús no entregó un protocolo sacerdotal complejo. Compartió pan y copa entre discípulos sentados a una mesa. El gesto era profundamente humano. Compartir, recordar, participar, anunciar, permanecer unidos. Cuando la cena deja de ser comunión real y se convierte solamente en ceremonia dirigida desde arriba, pierde parte esencial de su naturaleza original. La contradicción moderna. Muchas congregaciones sostienen que la cena es importantísima, pero precisamente por eso la realizan muy pocas veces. Sin embargo, en las Escrituras, cuanto más importante era algo, más integrado estaba la vida cotidiana del pueblo de Dios. La oración era constante, la comunión era constante, la enseñanza era constante. Y el partimiento del pan también lo era. Reducir la cena del Señor a un evento ocasional puede terminar revelando no una mayor reverencia, sino una pérdida de centralidad comunitaria. ¿Cómo hacerla entonces? La primera gran distorsión alrededor de la cena del Señor es haberla convertido en un rito esporádico, cuando en el nuevo pacto aparece ligada a la vida ordinaria y frecuente de la comunidad. Pablo no describe una ceremonia excepcional, sino una práctica habitual de la iglesia reunida. En primera epístola a los Corintios 11, 25 y 26 aparece la expresión griega osakis ean, que significa cada vez que, o tan a menudo como. No comunica rareza ni solemnidad ocasional. Expresa repetición libre y constante. El texto dice: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La idea central no es si alguna vez lo hacen, la idea es cada vez que lo hagan. La cena no era un evento anual ni trimestral, formaba parte de la dinámica normal de la iglesia. También en Hechos 2:42 vemos: perseveraban en el partimiento del pan. Y en Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. La reunión y el partimiento del pan estaban profundamente conectados. ¿Qué significa esto? Que una vez por semana lo estaban haciendo. Y en el principio, en los primeros años de la iglesia, lo hacían todos los días. El problema de la poca frecuencia, cuando la cena se vuelve algo distante y excepcional, ocurren varias deformaciones. Se transforma en espectáculo religioso y en lugar de ser
mesa familiar del cuerpo del ungido pasa a ser una ceremonia controlada desde una plataforma. Se pierde la centralidad de Jesús. La iglesia puede reunirse durante meses alrededor de prédicas, campañas, liderazgo o actividades, pero sin recordar visiblemente la muerte del Señor. Se reemplaza comunión por ritualismo. Cuanto más rara se vuelve la cena, más sagrada y temible parece, alejándose del espíritu sencillo y vivo del nuevo pacto. Se clericaliza. Muchos terminan creyendo que la cena necesita autorización especial, ministros especiales o ambientes especiales, cuando en la iglesia primitiva estaba integrada a la vida comunitaria. Se contradice el sentido del anuncio continuo. Pablo dice que mediante la cena continuáis proclamando la muerte del Señor hasta que venga. La proclamación debía ser constante, no ocasional. ¿Qué pasa con la frecuencia? La frecuencia revela prioridades. Una iglesia puede cantar cada semana, predicar cada semana, recibir ofrendas cada semana, organizar actividades cada semana. Pero si recuerda la muerte del Señor solo algunas veces al año, eso revela un desplazamiento del centro. La cena no fue instituida como un accesorio litúrgico, sino como memoria viva, visible y comunitaria del nuevo pacto. Jesús no dijo, haced esto raramente para ocasiones solemnes, dijo, haced esto en memoria de mí. Y la Iglesia Apostólica entendió estas palabras con naturalidad, continuidad y perseverancia. ¿Cuál es la solución entonces, según Pablo? Un pan y una copa. 1 Corintios 10, 14, 22 habla de esto, un pan y una copa. Después de haber cenado, es decir, 1 Corintios 11, 25, hay previa a una cena ágape o cena de amor. Otro aspecto profundamente alterado alrededor de la mesa del Señor es la pérdida del significado de los elementos y de la dimensión comunitaria original. En el nuevo pacto no encontramos múltiples bandejas individuales ni una experiencia fragmentada y anónima. Encontramos un pan, una copa y una comunidad reunida como un solo cuerpo. Pablo escribe en 1 Corintios 10, 16 y 17, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la copa de la sangre del ungido? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo del ungido? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El símbolo no era accidental. Un pan, el único pan, representaba dos cosas inseparables. Uno, el cuerpo entregado del ungido. Jesús tomó un pan y lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. El pan partido hablaba del Mesías ungido, entregado por los suyos. 2. La unidad orgánica del cuerpo. Pablo conecta directamente el único pan con la unidad de los creyentes. Siendo uno solo el pan, somos un cuerpo. La fragmentación moderna de la cena muchas veces destruye el símbolo apostólico. Cada individuo termina viviendo una experiencia privada, casi independiente del resto. Pero la cena nunca fue diseñada para el individualismo espiritual. Una copa. También había una copa compartida. Evangelio según Mateo 26-27 dice, y tomando una copa, dio gracias, y se las dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos, para liberación de pecados. La copa hablaba del nuevo pacto, sangre derramada, participación común en la gracia. No era consumo religioso individual, era comunión.
El problema de las multitudes impersonales. La estructura masiva moderna muchas veces vuelve imposible vivir la cena como una mesa real. Entonces aparece distribución mecánica, anonimato, rapidez litúrgica, espectadores en lugar de participantes. La iglesia primitiva, en cambio, se reunía en casas. Pequeñas comunidades permitían conocerse, discernir el cuerpo, reconciliarse, compartir, esperar unos a otros, vivir en verdadera comunión. Por eso el contexto natural de la cena era el grupo pequeño y no el auditorio masivo. Discernir el cuerpo. En primera epístola a los Corintios 11, Pablo reprende a los corintios no por errores rituales solamente, sino por destruir la unidad y humillar a los hermanos. El problema central era comunitario. Discernir el cuerpo no era simplemente pensar en Jesús de manera mística e individual. También implicaba reconocer el cuerpo de creyentes sentados a la mesa. No se puede celebrar correctamente la cena mientras existe desprecio, división, competencia o jerarquización carnal entre hermanos. La mesa contra la pirámide. La cena del Señor destruye visualmente el modelo jerárquico religioso. En una mesa nadie está arriba, nadie está abajo. Todos reciben del mismo pan, todos participan de la misma copa. La mesa expresa igualdad espiritual bajo un único Señor. Por eso la cena apostólica encaja mucho más naturalmente en comunidades vivas y relacionales que en sistemas religiosos piramidales centrados en plataforma, escenarios y distancia entre clero y pueblo. La cena del Señor nació y se desarrolló en un contexto de casas, no de templos monumentales ni auditorios impersonales. Este detalle no es secundario, define el tipo de relación que vivía la iglesia primitiva. Y esto nos lleva al siguiente tema: templos, ostentosas construcciones, estadios, teatros o la sencillez de las casas. Quédate para que en el próximo video podamos ver esto de templos, ostentosas construcciones, estadios, teatros o la sencillez de las casas. Te espero en el próximo video.